Bueno chicos, les voy a traer acá un mensaje que les quería dar y acá le escribí para que cualquier persona lo pueda ver también gratuitamente y dice: todo lo malo, el originador del pecado es Satanás, busca rebelión perpetua, odia a Dios, a la Biblia, odia todo, esparce su miedo por humanos. Lucifer y Satanás, como es conocido el diablo, y sus ángeles se representan o presentan o se presentan como falsos cristos, falsos cristos, falsos profetas, falsas gentes, o sea, los que engañan, los que estafan, como ángeles de Dios o extraterrestres buenos, entre comillas, porque son malos, como familiares que ya partieron. Y también me olvidé de ponerle, y espero que compartan este mensaje. Lo que Satanás busca, amados hermanos, es odiar la palabra de Dios, odiar a los cristianos. Mira, él y su ejército demoníaco odia a todo lo que es del cielo, a los ángeles, todo, a Dios se pueden imaginar. Pero también los malvados saben que Satanás los odia en su reino, porque han conocido de Cristo y como dice la palabra, ¿no? Que el evangelio va a ser predicado en todas partes del mundo. Entonces, amados hermanos, el enemigo, desde que se rebeló, busca matar. Y eso es cierto, amados hermanos. Él ha matado a la humanidad física como espiritualmente. Y también mató a Cristo. O sea, el que tiene mayor pecado de responsabilidad es el diablo. Porque él tentó a Adán y Eva. Y por culpa del diablo, claramente también de Adán y Eva, pero me refiero que lo tentó, ya que el diablo solamente puede tentar, es el asesino, tal como Cristo lo dijo. Asesino, el diablo solamente viene a matar, a robar y destruir. Y voy a decirlo no con mi palabra, sino con la palabra del Señor, que eso está en Juan 4. No, espérate, perdón, no es Juan 4, es Juan 8, 44. Sí, Juan 8, 44. Voy a leerlo a partir de... voy a leerlo a partir de 43. Acá Jesús está hablando y dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pueden verlo en todas las traducciones bíblicas o en las que se ven reflejadas la verdad. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Eh, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, de Dios es el padre, el diablo, los que le siguen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él mató física y espiritualmente a la gente. Y no ha permanecido en la verdad, o sea, no hay verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y para que me crean, no a mí, sino a Dios, fue Cristo mismo que dijo. Porque mira, pueden leer todo el Juan 8, pero acá dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me vio. Y luego dice: no, ¿por qué no entendéis mi palabra? Dijo Jesús entonces, o sea, fue el que dijo Jesucristo. Y para esas personas que dicen que Jesús no es Dios, etcétera, etcétera, acá tengo el versículo que está en la misma Biblia. Y acá dice: él en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está dando el Padre a entender que nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y el verbo es Jesús. Voy a leerlo para que puedan entender. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron que por Él fueron hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. O sea, Él está dando testimonio de Dios. No era Él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, Jesucristo creó el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y acá es la verídica respuesta. De hecho, en la Biblia pueden encontrar diferentes similitudes que estoy diciendo. Y acá el verbo fue hecho carne. ¿Y quién fue el que se hizo carne? Mira, verbo, Dios, o era Dios. Y acá cuando dice la palabra Dios era Dios, quiere decir que Él era desde una eternidad Dios. Porque en ningún momento dice el verbo era Dios y ya no fue Dios. No, no, dice era Dios. Y acá lo dice con D mayúscula, refiriéndose semejante al Padre y al Espíritu Santo. Eh, y acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, en la tierra. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, como el único Hijo de Dios que ha tenido por toda la eternidad, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá dice que por medio de Jesucristo. Entonces, por ende, podemos entender de que el Verbo, quien es Dios mismo, se fue hecho carne, que era el unigénito Hijo de Dios, y que de que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces entendemos que Cristo es Dios y que el único Hijo de Dios es Jesucristo. Ajá, Jesucristo es Dios. Y también hay muchas profecías, ¿no? Por ejemplo, vamos a, para ya quitar ese tema que mucha gente tiene confundida y la pueden ver en todas las Biblias, bueno, siempre y cuando con una Biblia no esté adulterada, ¿no? No adulteración de la Biblia, sino una Biblia que diga la verdad. Vamos a ir para... voy a tratar de encontrar ese versículo. Creo que está en Isaías, pero no recuerdo muy bien. Creo que por ahí, hablaba del nacimiento de Jesucristo. Ojo, ya nació Jesucristo hace más de 2000 años. No que va a nacer. Acá dice, acá de a partir del 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, en mayúscula, Padre eterno, le hace igual a Dios, Padre, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde el ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra esto, a ver, quiero hacerles entender y espero que lo entiendan que aún los judíos que tienen el Antiguo Testamento saben de eso, solamente que no quieren aceptar a Dios por alguna razón inequívoca. ¿Por qué razón? Solamente Dios lo sabe, ya que eso sería una contradicción porque si ellos creen en Dios, adoran la palabra de Dios, ¿por qué no confían en Jesucristo? Bueno, eso ya tendrán que dar tendrán que hablar con el Señor, ¿no? Bueno, acá les quería decir de mi fe cristiana. Por ejemplo, hay versículos que iba a decir que iban a ser Jesucristo y que le iban a llamar Padre Eterno. Pero dígame, si Dios dice que no hay ningún Dios fuera de mí, ¿por qué le dice Padre Eterno Dios fuerte al mismo Jesús? Entonces hay una gran diferencia que Él realmente es Dios. Porque aún en el Antiguo Testamento podemos encontrar versículos que hablan de Jesucristo y claramente más en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por ende, del Nuevo Testamento fue escrito también por Dios también, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está? Bueno, también les leí esto, ¿no? De Juan 8:44 en adelante, que el que oye la palabra de Dios es de Dios, el que no oye la palabra de Dios no es de Dios, ¿no? Porque se separa entre el trigo y la cizaña. Vamos a poner, bueno, creo que también se me viene a la mente Romanos, donde hay un versículo que justo dice, vamos para allá, es un versículo que dice claramente que Dios es Cristo y no para discutir con nadie, simplemente que es Cristo. Mira, acá dice eh, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Como hemos visto, en antes que Jesucristo es el Verbo, o sea, Dios, el cual es Dios
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios es Cristo, porque dice, vino Cristo, o sea, la carne, el cual, o sea, Dios, Jesucristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y acá también en el Nuevo Testamento habla, a ver, déjame buscar, donde dice la Trinidad. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, o sea, Jehová, o Yahvé, como lo llaman, el Verbo, quien claramente es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Acá claramente está diciendo que el Padre, Yahvé, Jehová, el Verbo, Jesucristo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Bueno, y acá dice, eh, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá otra cosa. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. ¿Quién es el Hijo? En su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero vamos a repetir con entendimiento. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Entonces acá la palabra de Dios nos dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya hemos visto que el Verbo es Jesucristo, porque si ustedes pueden poner, y yo les recomiendo que estudien, pero la Trinidad sí existe. Desde Juan dice eso. Pueden ver en los Evangelios que dice lo mismo. También hay mucha gente, por eso, por ejemplo, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y de qué Hijo está hablando? Por ejemplo, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Claramente está hablando de Jesucristo, porque si se ponen a analizar, bueno, en mi Biblia de apologética dice Jesús y en Juan el Bautista, pero no hay que creer tanto en lo apologético, sino en lo que dice la palabra del Señor. Y acá claramente Dios mismo dice, eh, por ejemplo, ¿dónde está? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que está en el cielo. ¿Y por qué dice que está en el cielo? Porque Él es omnipresente, igual que Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá no dice tendrá, tenga vida eterna. Y acá está hablando en el espíritu, en el alma, porque también habrá una resurrección. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y bueno, voy a terminar de leer Juan 3 y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, sus amigos. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Veraz como decir verdadero, o sea, sincero, que no miente. Porque el que Dios envió, ¿quién envió? Vamos a ver, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida, o sea, tenemos nosotros el Espíritu eterno de Dios. El Padre, o sea, el Padre, Jehová, Yahvé, ama al Hijo, a Jesucristo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo, en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregunta, y les hago pregunta a todas las personas del mundo entero, o seres existentes, incluidos los demonios, pero claramente no en el sentido de personas. No quiero dialogar con los demonios claramente, simplemente iba a decir esto. ¿Dónde está esa falsa creencia que dice que Jesucristo no es Dios? Mira, yo les voy a decir mi argumento y esto lo voy a defender. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que dicen que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios Padre eterno. El Espíritu, como dije, la Trinidad son Dios. Segundo, para ustedes, ¿cuál es la verdad? Tercero, para ustedes, ¿cuál es la Biblia que es mejor? Cuarto, ¿por qué creen que todas las Biblias, me refiero a Biblias que sean coherentes con la palabra del Señor, dicen similitudes, o sea, semejantes cosas? Lo único que cambian es la palabra en cuanto a qué, o sea, el significado, porque acordémonos que la Biblia, para sus diferentes traducciones de diferentes partes del mundo y lenguas, fue puesto en diferentes versiones, pero igual, o sea, dan un significado verdadero. Ahora, acá el mensaje dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y el que no cree, o sea, que no le obedece, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregunta lo que le hago es, claramente todos conocemos y creemos que Dios existe y que Él fue el inspirador del Antiguo Testamento. Los judíos, los israelitas saben eso, pero aún en el Antiguo Testamento fue, ¿cómo explicarlo? A ver, hablaba del Mesías, hablaba de Cristo, que es el Padre Eterno, o sea, da a entender que Cristo es Dios, y eso está bien. Y también el Espíritu Santo, los tres, el Padre, Jehová, Yahvé, como lo llaman otras personas, Hashem, el Eterno, es Dios. Y Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pregunta que les hago a todos, a todos, a todos, a todos. Claramente la palabra de Dios es verdadera y es esta, la Biblia. También porque Dios también pues inspiró el Nuevo Testamento de los cristianos, ya que hay muchas gente que no consideran el Nuevo Testamento palabra de Dios y solamente el Antiguo, pero no, el Nuevo Testamento es de Cristo. Porque entonces, ¿qué sentido tendría ese Isaías? ¿Qué sentido tendría ese Isaías? ¿Qué sentido, dígame, qué sentido tendría esta palabra? Y no es para discutir ni nada por el estilo, sino que hay que ver bien lo que dice la palabra del Señor y no el hombre, sino lo que dice Dios. ¿Qué sentido tendría esta palabra? Voy a tratar de buscarla, perdón. Voy a leerlo, mejor dicho, desde adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Acá está hablando de Jerusalén, Israel. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles.
El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reporten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahijos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Bueno, acá el Señor habla del juicio, ¿no? De que va a traer por causa de los malvados, que todo engañan, que todo habla mentira. Pero acá yo digo: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira, de lo que yo tengo entendido del Nuevo Testamento, los ángeles los anunciaron. Creo que el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Dios. Entonces se pudo se pudo presenciar ángeles. Habla también Jesucristo de los ángeles. Habla de que Él es su Padre. Y da a entender, ¿no? Eso. Solamente les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen a esas personas que son anticristianas y que contradicen la Biblia, que no, niegan, 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 niegan? ¿Ustedes creen que Dios, sabiendo que nosotros conocemos que Él existe, va a permitir que para las personas, ¿no? No digo que Jesucristo sea así, sino que, por ejemplo, digan que Jesucristo es un falso profeta, etcétera, etcétera, y que no sea Dios? ¿Por qué los ángeles le hablaron si los ángeles solamente adoran a Dios? ¿Por qué los ángeles, la Biblia dice que adoran a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre? ¿Por qué Cristo dijo que iba a morir por nuestros pecados, el único Salvador? Si también en el Antiguo Testamento pueden revisar, dice que Jehová, o sea, el Padre, es el único Salvador. Dios mismo dice que fuera de Él no hay Dios. ¿Por qué acá dice, por qué Cristo, o sea, por qué el Padre dice que Jesucristo o el niño que iban a nacer iba a ser Dios fuerte, Padre eterno? Si Dios no puede contradecirse. Y acá lo dice en D mayúscula. Posiblemente la Biblia de los testigos puede decir en Dios en minúscula, pero es una gran mentira. ¿Sabes por qué? Porque no hay otro Dios más que Dios. ¿Ok? Y bueno, hay una gran variedad del Nuevo Testamento y Nuevo Testamento, por eso que el Nuevo Testamento se creó para los cristianos. ¿Y quiénes somos los cristianos? Los que creemos en Jesucristo como Dios mismo. Y eso, amados hermanos, cualquier persona que quiere venir a debatir y decir contradicciones, o sea, que vayan en contra de la Biblia, muéstreme hechos, muéstreme verificaciones, muéstreme evidencias, que sea eso cierto y que sea palabra de Dios, que no diga mentiras, porque lo que no está en la palabra de Dios es pura mentira. No me venga con historias, mitos
irracionales religiosos que no son la palabra de Dios. ¿Me entienden? Nada de Mahoma, porque la gran mayoría de, que no es la Biblia, las religiones que no son de la Biblia, son inspiradas por el diablo y sus agentes, que son ángeles caídos que el Señor los reprenda, que usan a gente mala para poder engañar a las masas, al mundo entero. Entonces, amados hermanos, les pongo este video a todos para que vean, lean la Biblia, estudienla y van a encontrar que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Porque aún las personas que dicen que Jesucristo no es Dios, etcétera, etcétera, o que está mal el nombre, tienen una Biblia. Pero en la misma Biblia dice eso. Bueno, que el Señor les bendiga.